Bueno, hola de nuevo. Acá nos volvemos a reencontrar para terminar lo que habíamos empezado con el anterior video de la teoría de la elección. Esto viene a ser la segunda parte de la teoría de la elección, un poco la conclusión, y acuérdense ubicarla en la unidad 4 y en la nota del programa y en la nota de cátedra número 4. ¿Sí? Esto es decirle, Silvia, los prácticos que involucra esta teoría. Bien. Esta teoría involucra los prácticos 8, 9 y 10. O sea que tienen 3 prácticos que hacen referencia a la teoría de la elección. Ya tienen toda la primera parte en 2 archivos de video, y en este archivo, en la tercera parte de esta parte de la teoría de la elección, terminaríamos este tema en particular. Acuérdense, unidad 4 del programa, y en este caso coincide que es la nota de cátedra también número 4. El otro día... esto ya lo tenían en la presentación que hicimos en la parte 2, hasta ahí más o menos habíamos llegado. ¿Se acuerdan que decíamos, estamos dentro del enfoque ordinal? Eso también era importante que diferencien los dos enfoques, y habíamos visto qué pasaba si variaba la renta del consumidor. Y ahí veíamos que si variaba la renta del consumidor, decíamos las rectas balances se van desplazando en forma paralela, de esta manera, se van desplazando y logramos que obtenemos los distintos óptimos del consumidor, el 1, el 2 y el 3. Si los uníamos, teníamos, que también ya lo habíamos visto, la curva renta-consumo. Estoy tratando de que se vea el video, por eso estoy desconcentrada mirando para el costado. Eso, bueno, es parte de las nuevas cosas que estamos haciendo ahora. Entonces, esta curva que une los óptimos del consumidor, cuando lo que ha variado es la renta de este individuo, era la curva renta-consumo. Ahí tienen cómo se arma, y es la unión de los óptimos cuando varía la renta y permanecen constantes los precios de los dos bienes. Hasta acá habíamos llegado también de esa curva renta-consumo, los distintos óptimos del consumidor, podíamos derivar esa relación que hay entre el nivel de renta del consumidor y las cantidades óptimas que se consumen. Ustedes ya lo habían visto en elasticidad, que era la curva de Engel, la relación entre nivel de renta y cantidad consumida. En este caso hicimos solamente del bien X. Hasta ahí habíamos llegado en la segunda parte que habíamos visto hasta el otro día. Ahora va a seguir Gustavo con esta parte que pasaba si el precio subía. Ahora Gustavo puede seguir. Fíjense, cuando había cambio de renta, en el slide anterior, veíamos que había un desplazamiento paralelo de esa recta balance. En cambio acá, ¿qué pasó? Acá cambian las pendientes de la recta. Acá lo que cambió, ¿qué fue? Fíjense, ¿cambió algo en el eje de las Y? No. ¿En el eje de las X? Sí. Entonces cambió algo del bien X. ¿Qué puede haber cambiado el bien X? El precio del bien X. Si yo antes estaba en la curva rojita, curva de indiferencia, y tenía un óptimo S, en la curva azul, sí. En la curva azul, un óptimo O1, y ahora se desplazó esa recta balance y me tuve que quedar con una curva que está más abajo, una curva peor, la curva roja, y mi equilibrio cambió de O1 a O2. Antes yo estaba en equilibrio consumiendo 6 unidades del bien X y ahora solamente 3. Obviamente, ¿qué pasó? ¿A qué responde un desplazamiento de este tipo? A un aumento del precio. Hay el precio del bien X aumentó y puedo comprar menos del bien X. Ahí lo vuelven a ver. Ahí ¿sí? Está lo que les explicaba Gustavo recién. Esa variación, cada vez que cambia el precio, cambian las cantidades. ¿Y qué decimos? ¿Cómo llamamos ese cambio de cantidades? Lo llamamos efecto precio. El efecto precio, en nuestro caso, ¿qué fue? Una disminución de 6 unidades a 3 unidades.
¿cómo lo cuantificamos? ¿Cuánto fue el efecto precio? Fue 3. ¿Sí? Este se llama efecto precio o efecto total. Ahora vamos a ver por qué llamamos efecto total. Porque ¿qué pasa cuando sube el precio de un bien? Cuando sube el precio de un bien pasan dos cosas. Normalmente, sí, casi siempre, cuando aumenta el precio de un bien, significa que la plata me rinde menos. ¿Sí? Existe lo que se llama, acá lo van a ver a la derecha, un efecto renta o un efecto ingreso. Mi ingreso, cuando aumenta un precio, tengo menos poder de compra. Esa parte que dejo de comprar del bien por el efecto renta se llama, obviamente, también subefecto ingreso. ¿Y por qué compro menos de un bien cuando su precio aumenta? Por otra cosa más. Porque, acuérdense, en economía, siempre en los modelos económicos cambiamos lo que pasa con una variable y mantenemos constantes las otras. Entonces, ¿qué presuponemos? Que cambió solamente el precio del bien que estamos estudiando. Entonces, cuando aumentó ese precio y los otros quedaron igual que antes, decimos que ese precio ese bien se hizo relativamente más caro. Y esa parte es lo que se llama efecto sustitución. O sea, cuando cambio un precio, consumo menos porque la plata me rinde menos y porque el bien se me hizo más caro. Dale, Silvia. Bien. Ahí, ¿sí? Lo que les decía Gustavo recién, entonces aumentó el precio y pasamos del óptimo 1 al óptimo 2. Este cambio era el efecto precio. Y les había dicho que ese efecto precio, es decir, esa reducción en el consumo de 3 unidades, se debe a dos motivos. Uno es porque tengo menos poder adquisitivo, por una cuestión de subefecto renta o ingreso, y también consumo menos porque ese bien se hizo relativamente más caro que I que cualquier otro bien. En este caso que I porque estamos simplificando. Entonces, ¿cómo hacemos para que podamos separar, desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista teórico, de modelo, ese efecto de esta cantidad de 3 unidades? ¿Cuántas unidades se dejaron de consumir por efecto ingreso o renta y cuántas unidades por efecto sustitución? Entonces, acá creo que pasé muy rápido, digamos, podemos irnos para atrás, de manera tal de ver qué es lo que ocurrió acá. O sea, cómo llegamos a ese nuevo punto que apareció ahí, que es el punto A. Fíjense que si volvemos, para ver cómo apareció ese punto A, decimos lo siguiente. Esta recta que está acá, esta paralela, fíjense dónde partió. Es una paralela a la recta balance donde el consumidor está parado ahora. El consumidor está parado ahora sobre la recta balance roja, porque acá está su óptimo 2. Después del aumento de precio, se cayó, por decirlo de alguna manera, a una curva de indiferencia más cercana al origen, es decir, con menos satisfacción. Entonces, ¿qué suponemos? Vamos a suponer que le recuperamos ese poder de compra que perdió, le vamos a aumentar la renta hasta que el consumidor pueda volver a ubicarse sobre la curva de indiferencia o con el nivel de satisfacción que tenía antes cuando estaba con el óptimo 2. Y descubrimos que el consumidor, acá acuérdense, este traslado de la paralela es hasta que se vuelva a ser tangente, hasta encontrar otra situación óptima con el mismo nivel de satisfacción. No es que la corte. Entonces descubrimos que el consumidor igual se mueve de O1 hasta este punto A, J, cualquier letra que le quieran poner. Este cambio que el consumidor hizo moviéndose sobre la misma curva de indiferencia, producto de que el bien se hizo relativamente más caro, es por sustitución, aparte de una ayuda. Ustedes sobre una curva de indiferencia tenían algo que se llamaba tasa marginal de sustitución, es decir, cómo yo me muevo para seguir teniendo el mismo nivel de satisfacción. Entonces, el consumidor, ¿por qué se movió de O1 a? ¿Por qué dejó de consumir esta unidad? Dejó de consumir esta unidad, o sea, pasó de 6 unidades, pasó a consumir 5 unidades, es decir, de acá hasta acá, porque el bien se hizo relativamente más caro, es decir, por el subefecto sustitución. Y luego decimos, bueno, pero el consumidor en realidad no se ubica acá. ¿A dónde terminó cayendo? Dijimos, a la curva de indiferencia roja, es decir, él está comprando O2. Entonces, este traslado que tiene de haber dejado de comprar de 5
esta otra disminución que tuvo de 2 unidades, de 5 a 3, es por efecto renta, es decir, porque ahora tiene menos poder adquisitivo, menos renta real, la renta le alcanza para menos, si lo quieren decir con otras palabras. Eso es renta real. Acuérdense, la renta nominal del consumidor no cambió, lo único que ha cambiado es, en este caso, el precio del bien X. Entonces, de las 3 unidades, una unidad la dejó de comprar por sustitución, porque el bien se hizo relativamente más caro. Y las otras 2 unidades las dejó de comprar por efecto renta o ingreso, es decir, porque ahora tiene menos poder adquisitivo producto de ese incremento de precio. Entonces, las 3 unidades del efecto precio o efecto total se componen de 2 motivos distintos, uno es por sustitución y uno es por el efecto que se le generó en su renta real. Ahora Gustavo les va a explicar qué pasa si el precio baja, porque recién hicimos si el precio aumenta. Ahora fíjense, lo que estamos viendo con ese análisis, que ustedes no lo tienen que asustar porque después se van a acostumbrar, que parece muy técnico, y volvemos al ejemplo que nos viene acompañando durante todo el cursado, es qué pasa si tenemos, no sé, 100 pesos y mandamos a un amigo a comprar los alfajores, los famosos alfajores a la cantina al centro de ahí del tercer piso, a nuestro centro de estudiantes, a la cantina del centro de estudiantes. Y vemos que antes los alfajores valían, no sé, 20 pesos. Y nos alcanzaba los 100 pesos para comprar 5 alfajores. Nuestro amigo que fue a comprar, vemos que viene con 2 alfajores y un sándwich de miga. ¿Qué pasó? Y nos dice, mirá, los alfajores aumentaron, ahora valen 25 pesos, no me alcanzó para comprar, valen 30 pesos, no me alcanzó, así que compré 2 alfajores, porque la plata me rinde menos, y compré uno porque lo reemplacé por un sándwich, porque el sándwich no aumentó tanto con los alfajores. Cuando vemos y pasa el efecto inverso, ¿qué pasa? Ahora, antes veníamos de la curva más alta, ¿sí? Del azul, veníamos a la curva más baja, que era la curva roja. Ahora pasó al revés. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El precio bajó. Entonces, mi posibilidad de compra, mi espacio presupuestal se corrió hacia la derecha. Y ahí puedo llegar a la curva azul. Acá se invierte el razonamiento. Antes podía comprar 3 y ahora puedo comprar 6. Y volvemos otra vez al mismo esquema. ¿Qué pasó? Ese cambio de 3 a 6, ¿cómo se llama? Eso se llama efecto precio o efecto total. ¿Por qué consumo más? Por las 2 cosas que dijimos antes, pero ahora con sentido inverso. ¿Por qué consumo más? Porque la plata me rinde más y el bien se me hizo relativa o proporcionalmente más barato. Y como le explicó Silvia, ¿cómo hacemos para desagregar esos 2 subefectos? A ese total, ¿cuánto es de cada cosa? Y lo que hacemos es, partimos de la situación, simulamos una vuelta de la situación nueva modificada a la situación original, pero la simulamos solamente como si se tratara de un cambio de renta. ¿Y qué sabíamos que pasaba cuando cambiaba la renta? La recta presupuestal se desplazaba en forma paralela. Entonces venimos con la nueva recta, la desplazamos en forma paralela hasta volver a la curva original, pero ahí vemos que toca la curva original, no en el punto óptimo 1, sino en otro punto, en el punto A. Y ahí podemos desagregar otra vez el efecto. De los 3, ¿sí? Vemos que consumimos 2 más
por el efecto renta o el efecto ingreso, se llama. Y la tercera unidad es porque el bien se me hizo más barato. Siempre acuérdense esto. Cambió el precio, cambiaron las pendientes, cambiaron los óptimos. Para saber cuánto es de renta y cuánto de sustitución, simulamos, para pasar de la situación nueva a la situación vieja, un desplazamiento paralelo con una curva auxiliar. Dale, Silvia. Entonces, acá tenían las dos situaciones, que recién Gustavo se las adelantó. Si baja el precio, entonces tenemos, si bajamos el precio, ampliamos el espacio presupuestal, se va más hacia la derecha, alcanzamos una curva de indiferencia más alta. Si el precio baja, nuestro espacio presupuestal se reduce, de todo este espacio ahora queda un espacio presupuestal más chico, y la unión de estos óptimos cuando ha cambiado el precio, así como cuando cambiaba la renta, la unión de los óptimos se llamaba curva renta-consumo, ahora la unión de los óptimos cuando lo que ha cambiado es el precio de uno de los bienes, va a llamarse curva precio-consumo, en cualquiera de los dos casos. Entonces será la unión de los óptimos cuando varía el precio de uno de los bienes, nosotros siempre estamos suponiendo el cambio de X, permaneciendo constante el precio del otro bien y la renta nominal del consumidor. ¿Y por qué es importante la curva precio-consumo? Se nos va a explicar ahora Gustavo. Vemos, así como antes, veíamos una curva renta-consumo que nos mostraba hacia dónde se desplazaban los óptimos, es decir, hacia dónde se desplazaba el consumo del bien cuando iba cambiando la recta. ¿Para qué nos servía eso? Para ver si había una relación directa, que sería lo lógico, que a un aumento de renta consumía más del bien, y ¿qué decíamos? Ese bien era normal. Pero podía pasar que tengamos más plata, ganáramos más plata y consumiéramos menos del bien. Eso se llamaba bien inferior. Todo eso lo veíamos de la curva renta-consumo, que después, de la curva renta-consumo, bien digo, que después armamos la curva de Engel. Con la curva precio-consumo podemos ver y analizar, cambiando las cantidades óptimas frente a los cambios de precio, y de ahí, ¿qué vamos a deducir? Cuando el precio es más bajo, la cantidad, ¿cómo es? Es más alta. Cuando el precio sube, la cantidad baja. ¿Eso lo escucharon antes en algún lado? El precio aumenta y la cantidad baja. El precio aumentó, la cantidad bajó de 6 a 3. El precio subió, la cantidad subió de 3 a 6. Esa relación inversa en precio y cantidad, ¿se acuerdan dónde era? Era de la curva de demanda. O sea, de la curva de precio-consumo podemos deducir la curva de demanda individual. ¿Y para qué sirve la curva de demanda individual? Porque son la suma de las demandas, ¿se acuerdan? De cada uno de los tipitos, como decíamos en la teoría de los lunes. Si sumamos todas las demandas individuales, obtenemos la demanda del mercado. Entonces, por eso es importante el análisis del consumidor, para ir de las unidades más chicas al conjunto. Ir de cada consumidor a lo que pasa en el mercado. Y después vamos a ver lo mismo en cada productor. Dale. Bien, ahí la única aclaración, especialmente para los prácticos, miren acá, digamos, que las cantidades que determina la curva de demanda, que va a permitir derivar la curva de demanda, son las cantidades óptimas. Porque no sé por qué uno suele entusiasmarse con esto que se llama la cantidad máxima de X y la cantidad máxima de Y. Para acordarse de que esas cantidades no son, recuerden que cuando uno cobra el salario a principio de mes, no compra todo su salario solo en bien X o solo en bien Y, sino que generalmente y habitualmente uno compra combinaciones. Justamente lo que compra es la cantidad que le genera el máximo nivel de satisfacción. Y nosotros este análisis de recta balance y de curvas de indiferencia lo estamos haciendo para determinar cuál sería la combinación óptima que le permitiría al consumidor maximizar su satisfacción. Entonces la curva de demanda va a estar conformada por los dos precios que tuvo el bien X y las dos cantidades que compró. ¿Cuál es el óptimo que obtuvo cuando tenía el precio 1 y cuál es el óptimo que obtuvo cuando tuvo el precio número
2. Eso es importante porque no sé por qué hay una tendencia a no usar los óptimos, porque si los busco, los estoy buscando para determinar cuál es el consumo mejor, el mejor consumo que puede obtener el consumidor para lograr su objetivo, que es maximizar su satisfacción. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Bien. Bien, y acá, para ir terminando, vamos a recuperar, ahí se nos va a recuperar Gustavo, no, me adelanté, digamos, para variar, ir acá me perdí, pero Gustavo les va a indicar ahora, acá estamos, la comparación entre los dos enfoques. Bueno, como conclusión, para rematar lo que tienen que ver, lo que nos muestran los modelos de la teoría del consumidor o la teoría de la elección, vemos que siempre va a estar la confrontación eso entre lo que queremos y lo que podemos, lo que tenemos en la cabeza y lo que tenemos en el bolsillo, ¿sí? Lo que nos dice, lo que tenemos en la cabeza, nuestra decisión de consumidor, decimos que es lo subjetivo, lo que tenemos en nuestra mente, lo que depende de nosotros. Y después tenemos que chocar con lo que nos muestra la realidad, por eso decimos con lo objetivo. Entonces, no basta con tener ganas de comprar, sino que hay que poder comprar. ¿De qué depende lo subjetivo? ¿Dónde está expresado lo subjetivo? Y vemos según estemos cuantificando las necesidades, o sea, dándole un valor numérico, enfoque cardinal, o dándole un ordenamiento, enfoque ordinal. Entonces, la parte subjetiva va a estar, ¿se acuerdan cuando vimos la teoría de la utilidad? En esa utilidad marginal, en esa satisfacción, porque eso lo siento solo yo, que me da cada unidad adicional del bien consumido. ¿Y con qué? Cuando me choco en la realidad, hay bienes que me dan más satisfacción que otros. Siempre me voy a ir a los bienes que dan más satisfacción. Y acá viene la palabrita de los lunes, ¿se acuerdan? Depende. Depende cuál sea el precio de esos bienes. Y ahí viene la parte objetiva. Y cuando estamos en equilibrio, según el enfoque cardinal, cuando logramos equiparar todos esos niveles de satisfacción adicional con los niveles de precio de cada bien. Si este cociente que está primero acá, la utilidad marginal del bien X, ¿sí?, dividida su precio, me da más que la utilidad marginal del bien Y dividida su precio, ¿estoy en equilibrio? ¿Estoy en una mejor situación posible? No. Lo lógico sería consumir un poquito más de X porque lo que me está dando mayor satisfacción comparativa. ¿Qué pasa si consumo un poco más de X? Me va a bajar la utilidad marginal, ley de utilidades marginales decrecientes. ¿Cuándo me dejo de andar buscando? Cuando logro igualar en este ejemplo las unidades de X e Y, pero en realidad representan todos los bienes. Cuando vamos al ordenamiento, ahí vemos que lo que nos interesa es qué tipo de cantidad, primero, estamos dispuestos a sacrificar de un bien para adquirir una cantidad de otro bien. Eso es la parte subjetiva, porque está en nuestros gustos y preferencias. Eso, cuánto estoy dispuesto, cuánto tengo ganas de sacrificar de un bien para tener más del otro bien, es lo que llamamos la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución depende exclusivamente de mis gustos y preferencias, es lo subjetivo. Pero ¿qué pasa? Que volvemos otra vez. Una cosa es lo que yo tenga ganas de reemplazar por, y otra cosa es lo que yo voy a estar obligado a reemplazar por. Y esto es cuando me choco con las relaciones de precios, porque esa también tenemos una tasa marginal de sustitución del mercado. Esto lo vimos en la representación gráfica, claro que lo vimos. La tasa marginal de sustitución, ¿sí?, de X e Y, la subjetiva, era la pendiente de la representación gráfica de lo subjetivo, que se acuerdan cómo se llamaba, curva de indiferencia. La tasa marginal de sustitución del mercado
era la pendiente de lo que representaba el mercado, que era de la recta presupuestal. Por eso tenemos la relación de P de X por P de Y. Uno es lo que estoy dispuesto, lo que tengo ganas de reemplazar uno para tener el otro, y otro es lo que estoy obligado a reemplazar de uno para adquirir el otro. Si el bien X vale el doble que el bien Y, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a poder tener que reemplazar 2 del bien Y por 1 del bien X, y viceversa. Siempre va a ser el choque entre lo que quiero y lo que puedo. Dale. Bien. Bueno, en realidad, acá tenemos también otra conclusión para ir cerrando, que algo se los adelantó Gustavo, que es que tanto el enfoque cardinal como el enfoque ordinal, en realidad me permiten, digamos, justificar que es cierto eso que decimos de la ley de la demanda, es decir, que cuando aumenta el precio la cantidad demandada baja y viceversa. Fíjense acá que estos dos modelos, como simplificaciones de la realidad, demuestran la ley de la demanda. En el enfoque cardinal, acuérdense, cardinal es porque le damos un valor numérico a la satisfacción, por eso decíamos que era cardinal, números, y decíamos, ese valor numérico se lo damos a través de este concepto que era la utilidad marginal, pero decíamos, para encontrar el nivel óptimo del consumidor, la combinación que le permite maximizar su satisfacción, no podíamos comparar utilidades marginales de los bienes, sino que tenemos que ponderarlas en función del precio de cada bien. ¿Se acuerdan que se llamaba regla esto? Regla de las utilidades marginales ponderadas iguales. Y ahí decíamos, bueno, pero ¿qué pasa si el precio llegara a bajar? Si el precio llega a bajar, se nos rompe la igualdad. Es decir, este cociente terminaría siendo más grande que este otro cociente. Por lo tanto, la utilidad marginal por peso gastado sería más alta en el bien X que en el bien Y. Para volver a la igualdad voy a tener que, así como disminuir el denominador, disminuir también el numerador, disminuir la utilidad marginal que me genera el bien X. Y fíjense que para disminuir la utilidad marginal, la ley de las utilidades marginales decreciente me diría que yo voy a tener que aumentar el consumo. Cuando yo aumento el consumo de un bien, la utilidad marginal tiende a decrecer. De esa manera, fíjense que quedamos en la relación que si el precio de un bien baja, terminamos que para volver a nuestro nivel óptimo de consumo tenemos que aumentar el consumo. Por lo tanto, eso nos hace acordar a la ley de la demanda que ya la hemos visto. O sea que este análisis de equilibrio del consumidor me demuestra esta idea de relación inversa entre el precio y la cantidad. Lo mismo está expresado acá, si el precio, en el enfoque cardinal, ¿qué pasaría si el precio sube? Y ahí le dejo la palabra a Gustavo. ¿Qué pasaría si el precio sube, por ejemplo? A ver si es cierto que se cumple el razonamiento de que cuando aumenta el precio, baja la cantidad. Ya le había adelantado el final de la película. No, pero ahora quiero de vuelta la explicación, Felipe. Bueno, cuando el precio del bien X aumentó, ustedes se dan cuenta que la relación utilidad marginal-precio ahora es mejor la de Y. ¿Cómo hago para recuperar ese equilibrio? Cuando un precio sube, o sea, sube algo en el denominador, ¿sí? Lo que tengo que lograr es un aumento equivalente en el numerador. ¿Y cómo se hace subir una utilidad marginal? Nosotros vimos la utilidad marginal, la ley de utilidades marginales, ¿se acuerdan cómo era? La ley de utilidades marginales decrecientes, que me mostraba que cuando subían las cantidades, la utilidad marginal bajaba. Entonces, ¿cómo hacemos que una utilidad marginal suba? Obviamente, en lugar de ir consumiendo más, ir consumiendo menos, ¿sí? Ir en el sentido inverso de la curva de utilidad marginal. Y eso nos explica, volvemos otra vez, que en esa lucha entre lo subjetivo y lo objetivo, volvemos otra vez a reconfirmar la ley de demanda. Si un precio sube, ¿cómo vuelvo al equilibrio? Subiendo la utilidad marginal, es decir, bajando la cantidad. Sube el precio, baja la cantidad, relación inversa, ley de demanda. Muy bien. Pasó la prueba. Y ahora vamos a ver, ¿sí?,
con el enfoque ordinal. Es decir, en el enfoque ordinal, que ya no le damos un valor numérico a la satisfacción, sino que ordenamos las preferencias a través de esa forma, que eran las curvas de indiferencia, que era lo subjetivo, a la cual le poníamos luego, lo enfrentábamos a la recta balance o recta presupuestal. También descubríamos, a través de esos dos análisis, que cuando, por ejemplo, en este caso bajaba el precio, se ampliaba el espacio presupuestal, lograba llegar a una curva de indiferencia más alta. Y decíamos, había un efecto precio de 3 unidades, porque del óptimo 1, estoy buscando del óptimo 1, lograba pasar al óptimo 2, a una curva de indiferencia más alejada del origen, mejor. Y eso generaba un efecto precio de 3 unidades, de más 3 unidades. Y eso se debía a 2 motivos. Consumo más porque tengo más renta real, más poder adquisitivo, y consumo más porque el bien se hizo relativamente más barato. De vuelta vemos que si el precio baja, la cantidad se incrementa debido a esos 2 motivos. Y ahora Gustavo les explica si es cierto también cuando el precio sube, que se da esa relación inversa entre el precio y la cantidad, o sea, la curva de demanda. Se me quedó mudo. Esto lo explicas vos. Bueno, cuando el precio sube, volvemos a repasar el concepto. Cuando el precio sube, me caigo de ese óptimo 1 a un óptimo 2 que no era tan bueno. O sea, me caigo de un óptimo que tenía consumiendo 6 unidades a un óptimo donde consumo solamente 3 unidades. ¿Y eso qué me demuestra? Me vuelve a demostrar que la plata me rinde menos, hay un efecto renta, y ¿qué otra cosa me vuelve a demostrar? Que el bien se me hizo relativamente más caro. Entonces, vemos cómo ese mismo análisis lo podemos hacer en un sentido o en otro. ¿Y qué volvemos a reconfirmar? Si sube un precio, nos caemos a un óptimo con una cantidad óptima menor, o sea, subió el precio, la cantidad bajó, y eso es la relación inversa de la función de demanda. Bien.